hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Qué maravilloso es que nuestro Dios nos permite en esta tarde el poder llegar a la finalización de un ciclo semanal más, y qué de mejor manera de hacerlo que estudiando, leyendo una porción en la palabra de nuestro Dios y así poder sacar provecho espiritual de ella. Vamos a hacer una oración antes de abrir la bendita palabra de nuestro Dios. Los que gusten acompañarme lo pueden hacer. Sublime y todopoderoso Padre Celestial, que vives y permaneces para siempre, que tu bondad y misericordia son eternas. En esta oportunidad nuevamente venimos a presentarnos ante ti cuando ha finalizado un ciclo semanal en el cual no dudamos que sobre cada uno de tus hijos has derramado bendiciones sobreabundantes, y muestra de ellos que podemos tener este espacio en el cual lo vamos a dedicar para la lectura de tu palabra. Recibe nuestra gratitud, como también el clamor por la súplica del perdón de nuestros pecados. Reconocemos que somos imperfectos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, desobedecemos, muchas veces tenemos rebeldía delante de ti y necesitamos en esta oportunidad alcanzar el perdón y que tú puedas depositar en nosotros esa porción de tu espíritu para atesorar el mensaje de tu palabra que tú quieras transmitir en esta hora. Que te clama, te ruego, Señor, que me concedas palabras de sabiduría para poder así solamente ser un instrumento tuyo en esta hora. Gracias, amado Dios, por este momento, y todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el santo y poderoso nombre de ese varón justo que tienes a tu diestra, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos en esta tarde a considerar una porción en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 14, versículo 28 y al 30. Vamos a considerar esta porción. Si ustedes tienen sus escrituras en la mano, pueden acompañarme a darle lectura a esta porción. Dice la palabra de nuestro Dios. Les decía Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos, hermanos, a regresar un poco a lo que son aquellas palabras maravillosas que nuestro Señor Jesucristo en su oportunidad expresó delante de aquellos que le seguían. Y estamos hablando acerca de lo que eran las parábolas, aquellas ilustraciones que nuestro Señor utilizó para dar a conocer las verdades bíblicas, aquellas palabras maravillosas que brotaron de los labios de nuestro Maestro. Y en esta tarde le he titulado al tema Torres en construcción. Yo creo que cada uno de ustedes lo ha podido considerar en sus pantallas. Torres en construcción, basándonos en lo que dice el versículo que acabamos de leer, porque hace una pregunta: ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? ¿De qué está hablando el Señor? Básicamente de que antes de empezar una construcción yo tengo que hacer un presupuesto. Yo tengo que tomarme el tiempo para poder ver los gastos que va a implicar aquella construcción. En este caso el Señor está poniendo el ejemplo de una torre y dice, si no tienes el presupuesto necesario para poder terminarla, dice aquí que hay que ser como este hombre, que debemos de analizar y de pensar antes de iniciar un proyecto como este. Verso 29, después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren comiencen a hacer burla de él. Yo creo que en lo personal, y todo lo que puedan estar escuchando en esta hora, sabemos muy bien que nadie nos gusta ser objeto de burla. Nadie de nosotros, por muy risible que pueda parecer alguna situación que nos acontezca, a nosotros no nos gusta que alguien se mofe de nosotros. Ya sea que de repente tenemos esos episodios de que quizás nos resbalamos, no pusimos bien los pies, nos caímos, y en una caída lo primero que mucha gente hace es reírse, y nosotros nos sentimos avergonzados.
En el caso que el Señor está poniendo como ejemplo es de un hombre que está planificando la construcción. Fue una parábola, una ilustración con la cual quería dejarles bien en claro un mensaje que es el que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de estos minutos que tenemos disponibles en estos momentos. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué estaba transmitiendo o qué trataba de transmitir nuestro Señor? Era que si alguien se mete a hacer o a realizar una construcción, primero tiene que hacer un presupuesto, tiene que ver los gastos, tiene que ver cómo voy a conseguir los materiales, qué es lo que yo necesito. Como por ejemplo en una construcción, nosotros sabemos muy bien que lo fundamental, lo básico, la arena, el cemento, la grava, el hierro, para hacer todas aquellas fundaciones y luego poder ir construyendo. Y el Señor utiliza esto y más adelante pone también de ejemplo otras palabras, o podríamos decir otra parábola, añadiéndole a lo que acabo de decir en el verso 28 al 30. Y vamos a leer el versículo 31 y dice: ¿O cuál rey, habiendo de ir a la guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba poniendo estas dos comparaciones o estas dos ilustraciones porque quiero que nos vayamos hasta los versículos que anteceden al versículo 28, con el cual dimos apertura. Y el versículo 25 dice de la siguiente manera: y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, qué palabras más duras las que dice con las que finaliza el versículo: no puede ser mi discípulo. Verso 27: y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, repite nuevamente la frase: no puede ser mi discípulo. ¿Se recuerdan ustedes que también siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, dicen unas palabras similares? 9:23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Regresamos a los versículos con los cuales hemos iniciado, donde encontramos la ilustración del hombre que antes de ponerse a trabajar, antes de emprender una construcción, primero lo que tiene que hacer es presupuestar, ver los gastos y ver todas las condiciones que sean favorables para poder llevar a cabo un emprendimiento como este. Y también habla acerca de un rey. Y el rey dice: si el rey se va a enfrentar en guerra contra otro rey, si ve que aquel viene con 20,000 y mi ejército es solamente de 10,000, lo lógico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero dice, mejor, en lugar de que en ese momento llegue a mí el orgullo, la arrogancia, de decir, no, pues con 10,000 venzo al que viene con 20. Dice que primero mejor manda una embajada y ruega por la paz. ¿Qué nos está diciendo nuestro maestro? Es que a todos aquellos les estaba dejando un mensaje bien claro. Había una multitud, dice el versículo 26, porque muchas gentes iban con él, y viéndole les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Pero lo que quiero que veamos es: no puede ser mi discípulo. En dos ocasiones repite la misma frase. ¿Por qué? Porque en medio, hermanos, de las gentes que le seguían, entre ellos, quienes estaban en medio de aquella gente, podríamos nosotros mencionar que había simpatizantes de Jesucristo, podríamos decir que habían discípulos de Jesucristo, podríamos decir también que habían curiosos, porque nunca faltan los curiosos. Siempre, en toda situación, vemos nosotros que los curiosos también están inmersos en estas situaciones. Y también, aparte de los simpatizantes, los discípulos, los curiosos, también estaban los detractores. Específicamente hablando de los religiosos de aquel momento, aquellos que andaban buscando a Jesús para poder siempre acusarle, siempre llevarle la contraria, porque se enojaban con el ministerio de Jesucristo,
porque Él les vino a revolucionar por completo todo el sistema, el cual estaba basado en una manera diferente a lo que Él venía a implantar. Entonces, viendo que la gente lo seguía, fíjense, hermanos, que cualquiera de nosotros pudiera pensar, si nosotros quizás fuéramos un publicista, podríamos decir que en este episodio, cuando Jesucristo observa a la gente reunida a su alrededor, podríamos decir, quizás un publicista pensar en ese momento, este es el momento específico para que nosotros demos a conocer nuestro producto, nuestra marca, para que el Señor pueda dar un mensaje en estos momentos que los pueda envolver, que los pueda alcanzar y que podamos vender. Si nuestro Señor Jesucristo quizá hubiese andado en campaña política, como lo que vemos en la actualidad, ¿verdad? Hay muchos lugares donde hay una campaña política para poder llegar a ostentar cargos populares. Si Jesucristo quizá hubiera andado en medio de una campaña política, en este momento sus asesores le hubieran dicho, ¿sabes qué? Este es el momento idóneo, este es el momento crucial. En estos momentos tienes que dar un mensaje que pueda alcanzar, para que puedas alcanzar a los que son solamente simpatizantes, a los que andan de curiosos, para que puedas alcanzar también a tus detractores. Tienes que darles un mensaje que los puedas convencer. Tienes que ser convincente. Bendícelos, elógialos porque te han seguido, porque están aquí. Ese podría ser quizá el pensamiento de un buen asesor. Tenemos la tribuna, la plataforma perfecta para poder llevar a cabo este tipo de mensaje. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que los pensamientos del ser humano son tan distantes y hay una distancia tan grande, dice la Escritura, que así como es la distancia entre la tierra y el cielo, así son los pensamientos de diferentes entre el hombre y los pensamientos del Señor. En ese momento Jesucristo les hace ver a través de estas dos ilustraciones lo difícil que era ser un seguidor de Jesucristo, lo difícil que era ser un discípulo de Él, el precio que tenía que pagar aquella persona que decidiera en ese momento seguir a Jesucristo. Claro, no estamos hablando del precio de la salvación, porque Jesucristo, Él vino a rescatarnos, Él vino a comprarnos, dice la Escritura, a precio de sangre. Eso nosotros no lo podemos pagar. Pero sí hay un precio que nosotros tenemos que pagar en esta vida, porque nos llamamos ser nosotros también seguidores de Jesucristo, porque nosotros también nos llamamos discípulos de Jesús. Pero cuando se nos dice que también hay que pagar un precio, muchas veces esas cosas vienen a... eso como que no me lo habían explicado. ¿Cómo es eso? Sí, el Señor lo deja bien en claro aquí. Comienza diciendo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Pero comienza, hermanos, con algo tan básico y tan fundamental en la vida del ser humano. Comienza hablando en el versículo 26. Habla con un punto básico de nuestras vidas, que es nuestra familia. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún su vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, esto es complicado, esto es difícil. Y no estamos hablando, quizás la traducción de la palabra aborrecer no sea la mejor palabra que se pueda utilizar en este caso, sino que podríamos decir nosotros que ama menos, ¿verdad? O amamos más a ciertas personas que a nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo amar más a mis papás que al mismo Señor Jesucristo, porque soy su discípulo. Porque si yo amo más a mi papá, porque si yo amo más a mi mamá, porque si yo amo más a mi esposa, porque si yo amo más a mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde estoy poniendo a Jesucristo? En un segundo plano. Y Él dice, el que no ama menos a su familia que a mí, no puede ser mi discípulo. La palabra que utiliza la Escritura es aborrecer. Pero no podemos contradecirnos, porque la ley de nuestro Dios dice allá en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Como allá me está mandando a honrar a mi papá y a mi mamá, pero cuando soy seguidor de Jesucristo tengo que aborrecer a mi papá. No es una contradicción, hermano. Simplemente tenemos que saber nosotros ubicarnos.
las prioridades en nuestra vida. ¿Quién tiene mayor prioridad en nuestra vida como discípulos que nos llamamos ser? Tiene que ser nuestro líder, tiene que ser nuestro Señor, tiene que ser nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Maestro, Jesucristo. Y no vamos a dejar de amar a nuestra familia. No tenemos que aborrecerlas, no tenemos que aislarnos de ellas, no tenemos que odiarlos en ningún momento. Simplemente las prioridades en cuanto a dónde establezco mi prioridad en mi relación con Jesucristo. Por eso les dice, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, hermanos y hermanas, incluso, y va más allá y dice, ok, eso es fuera de ustedes. Ahora, dentro de ustedes. El que aún dice, no aborrece su propia vida. Son palabras mayores, hermano. Esta es una enseñanza que está dejando el Señor de decir, si aún su propia vida, si usted no aborrece, si usted su vida la estima más que nuestro Señor Jesucristo, usted no puede ser mi discípulo. Les estaba diciendo, si ustedes no cumplen con esto, gracias por venir, pero se pueden ir. Gracias por estar aquí en este momento, pero se pueden retirar. Si ustedes no entran y no cumplen en estos parámetros, gracias por haber venido. Como cuando va uno a una entrevista de trabajo y no califica. ¿Qué es lo que le dicen? Gracias por venir, ahí le vamos a llamar. Y usted se queda esperando esa llamada. ¿Y cuándo lo llamaron? Nunca llegó esa llamada. Posiblemente, si nosotros nos pusiéramos en este tiempo, gracias por venir, pero usted no califica. Y sigue diciendo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en estos tiempos nosotros podemos observar a mucha gente que el símbolo de la cruz incluso puede ser algo que denote que yo tengo dinero, porque las cruces muchas veces las mandan o las hacen o de oro, o ya sean enchapadas en oro. Y alguien que anda un crucifijo en cualquier parte del cuerpo, muchas veces denota de que aquella persona tiene sus facilidades económicas. Y cualquiera ve a alguien con una cruz y no pasa nada. Es un artículo que andamos cargando. Pero en este momento, en el contexto de la historia, cuando alguien cargaba la cruz, ¿qué significaba? En ese momento, cargar una cruz, ¿qué significaba? Tribulación. Muerte, que estaba destinado para ir ¿a dónde? A la muerte. Cuando el Señor sale y le ponen el madero y lo dirigen hacia el Gólgota, ya sabía la gente que aquel que iba cargando el madero, ¿hacia dónde se dirigía? No le iban a dar un premio, sino que se dirigía a la muerte. Iba a ser martirizado por nosotros para alcanzar el precio de nuestro rescate, porque Él lo pagó por nosotros. Entonces, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, Señor, pero si andamos una cruz en medio ahorita de todo este gentío, van a pensar que pues estamos condenados a muerte. Y no básicamente estamos nosotros, hermanos, en este camino, ¿sí o no? ¿Hacia dónde fue dirigido nuestro Señor Jesucristo en su camino? Hacia la muerte. Y una muerte dolorosa, una muerte cruel. Y les está diciendo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, gracias por venir, pero se puede ir. No puede ser mi discípulo. Palabras duras, hermanos. Palabras que quizá con la ilustración que Él les está poniendo, les está dejando bien en claro. No les está prometiendo, como ahora en día vemos nosotros muchas personas que profesan alguna creencia de que el camino es fácil, de que las cosas no tienen ningún precio, porque el Señor lo hizo todo, porque Él pagó con su vida todo lo que nosotros necesitamos hacer. Qué fácil. Y aquí el Señor está poniendo estos requisitos y dice, si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. Entonces, ¿a dónde quedan esas palabras? Porque esa gente todavía está como las que andaban aquí. Y se me viene también a la memoria, hermanos, un pasaje similar, Juan capítulo 6, y lo vamos a leer, que fueron palabras duras como las que acabamos de leer nosotros acá, donde el Señor les está dejando bien en claro que seguirle a Él, nosotros tenemos que pagar el precio. Nosotros tenemos que hacer cosas que Él estaba dispuesto a hacerlas. En Juan capítulo 6, hermanos, se da una oportunidad donde el Señor, Juan capítulo 6, versículo 24. Aquí vemos también parecido, una escena similar, 6:24. Como vio pues, dice, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos,
entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: sí, ¿verdad? Tomé un barco y me vine por la orilla, o no, me vine caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y vine y le espanté a estos porque estaban aquí en la embarcación y yo venía caminando sobre las aguas. No, el Señor no les da la respuesta que ellos buscaban. No les está diciendo cómo Él había llegado, sino que mire las palabras que les dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. ¿Se han fijado ustedes que muchas veces nosotros decimos: no es que quiera sacar los favores en tu cara, ¿verdad? O no es que quiera decirte las cosas que yo he hecho contigo. Porque qué feo se siente cuando alguien le dice esas palabras a uno, ¿verdad? Acordate que yo te hice un favor. ¿Cómo sentimos nosotros? De verdad, no son como palabras tan agradables que se digan. Pero el Señor está en este momento, en su cara les está diciendo: ustedes no me están viniendo a buscar porque hayan visto señales. Ustedes han venido hasta donde estoy yo, preocupados, han venido a este lugar porque hace unas horas les di de comer pan y se hartaron, dice. O sea que no comieron, hermano. No comieron una porción moderada, sino que comieron y se hartaron. Y se desarrolla ahí, ¿verdad?, una conversación entre él y los líderes religiosos, porque ya se los decía anteriormente, en medio de la gente, en medio de la multitud, también andaban los detractores, los religiosos de ese tiempo. Y llegamos hasta el versículo 60 de ese mismo capítulo 6 de Juan, y dice: y muchos de sus discípulos, oyendo aquellas discusiones que tenía con los líderes religiosos, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Solo aquellos que están preparados para pagar el precio de ser un discípulo de Jesús. Ellos pueden escuchar esas palabras duras. Aunque viniera Jesús y les dijera: ¿saben qué? Ustedes me están siguiendo porque les di de comer. Verso 66. Desde esto, miren las palabras. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron ¿hacia dónde? No dice que tomaron más fuerzas. No dice que, bueno, si así es, ¿verdad? Bienvenido sea. Vamos a seguir caminando a la par del Señor y vamos a seguir porque sus palabras son verdaderas, son fieles y es el mensaje que estamos recibiendo. No, desde esto dice muchos. No dice simpatizantes, no dice curiosos, no dice hermanos detractores, sino que discípulos. Los que una vez pusieron el fundamento y empezaron a construir la torre, y esa torre se quedó a medias porque no la pudieron terminar. ¿Por qué? Porque no se pusieron a planificar, a decir: el camino que vamos a comenzar a seguir a Jesucristo tiene un alto precio que también debemos de pagar. Ellos pusieron el fundamento, pero a la mitad de la construcción, con las palabras duras de Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Desde ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se imaginan? El impacto de las palabras de Jesús. Claro, ¿verdad que nos gusta ver siempre a Jesús cuando hace cosas buenas, cuando hace milagros, cuando le dice a aquellos que le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? O aquel que le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Sí quiero. Esas narraciones son las que nos encantan a todo mundo. Pero cuando Jesús se pone un poquito duro con sus palabras y expresa este tipo de comentarios, ¿qué hace la gente? Bueno, si así es la cosa, mejor. Qué dura está esta cosa, mejor me regreso. Y el verso 67 tiene otro mensaje y dice: dijo entonces Jesús a los 12, porque ya me imagino que los 12 estaban ahí, ¿verdad? Los 12, el círculo de confianza, los llamados, los que cuando el Señor empezó su ministerio, dice que caminando Jesús junto al mar, encontró y vio a 2 hermanos y los llamó, y se dejaron de ser pescadores literales y se convirtieron en pescadores de hombres. Quizás los empezó por ahí murmurando así con voz baja: y el maestro quizás está molesto, quizás no durmió bien. ¿Qué le pasará? Porque las palabras que está diciendo están algo fuertes. ¿Y qué les dijo él a sus discípulos, a los 12? A los que tal vez con ellos va a tener un poquito de consideración, ¿verdad? Porque son los 12. ¿Y ustedes también se quieren ir? No les dijo: vengan aparte y les voy a explicar ahorita por qué yo actué de esta manera. No. ¿Ustedes también se quieren ir? Nadie los tiene aquí a la fuerza. ¿Se puede? También ir. Porque si ustedes no
están dispuestos a pagar el precio de seguirme, no pueden ser mis discípulos. Pero mire la respuesta maravillosa de Pedro, 68. Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos sí habían comprendido en verdad lo que era seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por ello es que deciden quedarse con Él y continúan dando los pasos que daba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que Él desde el primer momento, en toda su caminar, en toda su historia, en todas las oportunidades que tuvo, les dejó bien en claro que sí, iban a haber momentos difíciles, que iban a haber momentos cruciales, donde deberíamos de determinar, donde debíamos de tomar decisiones que iban a cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Y la decisión que un día nosotros hicimos como hijos de Dios, porque yo sé que en la gran mayoría que nos observan, muchos de nosotros hicimos un pacto con nuestro Dios, pero nos pusimos a pensar previo a hacer ese pacto con nuestro Dios, en las implicaciones que traía ese convenio que nosotros íbamos a firmar con el Señor a través de las aguas bautismales. Tuvimos en nuestra mente lo que dice las palabras del Señor con la parábola. A ver, se sentaron ustedes e hicieron un presupuesto y consideraron los gastos que van a tener de aquí en adelante. Porque yo no quiero que ustedes sean solamente unas torres sin acabar, sino que nosotros sigamos y que seamos, por eso el título, torres en construcción. Estamos en proceso, hermanos, porque todavía nos hace falta seguir creciendo, nos hace falta llegar a la finalización, a la etapa culminante de nuestra construcción. Cada uno de nosotros somos torres, hermanos, que vamos en ese proceso de construcción. Pero se imaginan que con un mensaje que de repente predica un hermano por acá y fue un poquito fuertecito porque fue de exhortación. ¿Qué decimos muchos? No, los hermanos ya están pasando, ¿verdad? El hermano por mí lo di. Tenemos esa frase, ¿verdad? A saber quién le contó al hermano mi vida y ahora la predicación me la dedicó. Mejor ya no voy ahí, voy a buscar otro lugar. No puede ser mi discípulo, dice el Señor. No puede ser mi discípulo. Si no soportamos esas exhortaciones en nuestra vida, no puede ser, hermanos, discípulo del Señor. Entonces, el Señor, hermanos, deja mensajes bien claros. Él mismo estuvo dispuesto, porque Él fue el ejemplo. No solamente decir las palabras, sino que nosotros vemos cómo Él prefirió los asuntos de su padre a la familia. ¿Se recuerdan ustedes? Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. El Señor estaba narrando también una parábola previo a ese acontecimiento. Y llega de repente alguien y le dice: Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Qué dijo el Señor? Permítame, le voy a poner una pausa aquí a la conversación que tenemos y voy a ir a ver qué quiere mi mamá. ¿No? ¿Qué le dijo, hermano? Mi padre, mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra del Señor y la ejercen. Ellos son mi familia. Vemos nosotros también cómo Él estaba dispuesto a tomar la cruz, ¿sí o no? Y lo vemos ahí, ¿verdad? Podemos regresar a la historia, capítulo 9 siempre de Lucas. Cuando les decía y les preparaba el escenario que iba a acontecer, les decía a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Ya estaba planificado todo lo que Él iba a hacer? ¿Y que su muerte iba a ser una muerte de cruz? Sí. ¿Y estaba dispuesto a tomar la cruz y seguir hasta las últimas consecuencias? Sí. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para dejarnos un ejemplo, para sentar, hermanos, un precedente de que así como Él lo hizo, sus discípulos también tenían que hacerlo y estar dispuestos a tomar esa cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué muerte más dura! Pero dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él, hermanos, en la condición de hombre se sometió en obediencia hasta las últimas consecuencias, hasta llegar a la muerte, y muerte, dice la palabra, de cruz. Hermanos, qué maravilloso es ver cuando nosotros sabemos que el Señor nos dejó bien en claro cómo era el camino y qué es lo que teníamos que padecer en ciertos momentos. Me encanta cuando dice también, hermanos, hablando acerca de renuncia y de dejar todo por nuestro Señor. Cuando pone la otra parábola y dice: ¿o qué rey va a la guerra? Y si primero no se sienta, dice, y consulta si puede salir al encuentro con 10,000, al que viene con 20,000, al que lo duplica en fuerza.
De otra manera, cuando aún el otro está lejos, ruega por la paz enviándole una embajada. Y dice, con esto le estaba diciendo el Señor, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué el rey va a renunciar a todas las cosas? ¿Saben por qué, hermano? Porque a través de la historia nosotros podemos darnos cuenta de que la historia, hermanos, básicamente fue eso de conquista, ¿verdad? Se levantaba un rey y quería territorio y se levantaba contra aquel, iba, lo conquistaba, le tomaba la ciudad, le tomaba todo el oro y tomaba la ciudad y él mismo se hacía gobernador. Y dije, bueno, pero ¿cómo es que renuncia? Si ruega por la paz. ¿Saben por qué? Porque el Señor está poniendo a un rey débil contra un rey fuerte, que lo duplica en ejército. Si el rey débil, el que tiene 10,000, le manda una embajada al que tiene 20,000 y le dice, te ruego por la paz, ¿sabe qué va a pasar? El que tiene 20,000 le va a mandar la respuesta y le va a decir, ¿sabes qué? Sí, te acepto, hagamos la paz, pero te vas a tener que rendir, me vas a tener que entregar la ciudad y yo voy a empezar a gobernar tu ciudad. Por eso dice que si el rey débil manda a pedirle la paz, se tiene que someter a las condiciones del rey que viene con un ejército bien cargado. Fíjense que estaba viendo, hermanos, la conquista de aquella ciudad de Constantinopla. Cuando los otomanos llegan y ellos envían una embajada a Constantino, al Constantino el Undécimo. Están frente, el ejército otomano tenía una gran cantidad de soldados y le mandan una embajada y le mandan a decir a Constantino, ¿saben qué? Les vamos a perdonar la vida siempre y cuando ustedes se rindan, nos entreguen la ciudad, nos entreguen todas las cosas y nosotros vamos a empezar a gobernar Constantinopla. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y qué dijo Constantino en ese momento? Lo sentimos, pero aquí voy a morir con esta ciudad. Y así fue. Constantino muere a manos de los turcos. ¿Por qué? Porque él no estuvo dispuesto a renunciar a todo, a decir, bueno, ¿y qué son estas paredes? Pues, pero había un peso grande sobre sus espaldas. De él estar en la línea de sucesión de los Constantinos. Él era el 11º. Y la carga que recaía sobre él, de que en la historia se iba a decir que en las manos de Constantino, el 11º, Constantinopla vino y fue conquistada. ¿Pero por qué perdió la vida en aquella batalla? Por la soberbia. Porque él no estuvo dispuesto a renunciar. El Señor nos está diciendo, si ustedes ponen en ejemplo, con el ejemplo que él pone, este rey dice, manda una embajada a aquel que viene más armado. Sí, pero el enviar yo una embajada significaba de que yo estaba doblegándome y me estaba sometiendo a la autoridad de aquel que venía en contra de mí. Por eso dice el Señor, el que no renuncia a todas las cosas, como un rey que se ve en desventaja, no puede ser mi discípulo. No sé si me han podido captar, hermanos, la idea, pero eso estaba dándoles a conocer el Señor con esta otra parábola, de que así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos y nos creemos quizás en una posición privilegiada y creemos que, pues, ¿verdad? No, es que yo soy el hermano fulano o la hermana fulana. ¿Y qué es eso delante del Señor? Nada. Si el Hijo de Dios dice que no tuvo a algo que aferrarse estando con su Padre allá, vino a entregar su vida por nosotros, dejándonos grandes ejemplos para nuestra vida práctica. Hermanos, el tiempo corre así, grandísimamente rápido. Ya llevamos 35 minutos y tengo que terminar. Y con estas dos parábolas, hermanos, les quiero hacer ver, y para mí mismo también, de que desde el momento en que nosotros pusimos la primera piedra en esta torre que está en construcción, porque espero que todos y cada uno de nosotros mantengamos la convicción en nuestra mente de que somos una torre en proceso de construcción, que no seamos, hermanos, torres que quedan a medias, torres que terminan, que no llegan a la culminación, y que seamos la burla y el hazmerreír de las personas que digan, bueno, pero ¿y que no era cristiano? Pues, bueno, y que no era de la iglesia. Y nombran la denominación.
Bueno, y que no es que era seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente allá afuera están esperando ver torres sin terminar. Pero que nosotros vean allá afuera, hermanos, torres que están en proceso de construcción y que nos sostiene, hermanos, porque estamos con... ¿Quién fue el fundamento que nosotros pusimos para nuestra construcción? No hay otro fundamento, dice la Escritura, sino Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y si estamos fundados en Jesucristo, toda nuestra construcción va a ser una bendición en nuestra vida, siempre y cuando estemos también dispuestos a pagar el precio por seguirle a Él. No vamos a pagar por nuestra salvación, porque esa Él ya lo hizo por nosotros, pero sí hay un precio que tenemos que pagar en nuestra vida por ser sus discípulos. Y alguien que estaba preocupado por ese precio, ¿sabe quiénes eran? Lucas capítulo 18, versículos 28 al 30, y con esto finalizamos. Lucas, hermanos, 18, 28 al 30. Alguien que también surgió una duda, una pregunta delante del Señor y le dijo estas palabras. Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros sí seguimos esas palabras que tú dijiste en aquel discurso. Hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios y se convirtió en mi discípulo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, y paz a vosotros.